diría tres cosas así muy, muy concretas, ¿no? La historia, bueno, es una disciplina muy, muy vieja, más vieja que la filosofía. Sí, porque antes de que se sistematizara el pensamiento filosófico ya nos contábamos historias, ¿no? O sea, con perdón de Parménides y compañía, así es un hecho. La historia es más antigua que la filosofía. No, pero yo creo que hay tres niveles en los que la historia. Uno, un nivel que podríamos decir muy disciplinar, ¿no? Es decir, muy vinculado a la forma en que tradicionalmente hacemos historia, que es responder a una simple pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? ¿No? ¿Por qué llegamos a esto? Entonces, uno lo que hace la historia es explicar el movimiento de las sociedades en el tiempo y en el espacio, ¿no? Para determinar un poco, explicar los cómo y los porqués de ciertos procesos. Entonces ya con eso ya la disciplina de historia tiene una tarea en el análisis de las desapariciones o de las violencias hoy día, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cuáles han sido los procesos? La evolución de la sociedad mexicana en el tiempo y el espacio en el tema de la violencia. Hay otro camino que también me parece muy importante, que es ofrecer ofrecer las técnicas, la práctica de la disciplina histórica en la construcción y formulación o de prácticas políticas o de políticas públicas, ¿no? Que después de verlo el Rancho Izaguirre es así cada vez más necesario. O sea, es decir, la historia puede ofrecer sus herramientas para la construcción de mejores políticas públicas respecto a los problemas de violencia, ¿no? Porque es capaz de explicar procesos de una manera mucho más compleja, de también, por tanto, de pensar posibles soluciones a estos procesos, considerando la evolución en el corto y en el largo plazo de esos problemas, ¿no? Por ejemplo, en otro nivel, ¿no? Pero entonces estaba el tema inicios del gobierno, el tema de la instalación del tren transísmico, ¿no? El interoceánico, que va de Salina Cruz hasta, no sé si llega al puerto de Coatzacoalcos, bueno, a Veracruz, ¿no? Y entonces con una persona conocida que estaba trabajando en ese proyecto como parte del gobierno federal, yo le decía, bueno, pero no les han dicho como que llevamos casi 2 siglos con ese mismo proyecto y ha fracasado, ¿no? Digamos, quizá para el planteamiento de ese proyecto habría que preguntarle a 2, 3 historiadores, 2, 3 antropólogos, y preguntar por qué durante 200 años ese proyecto ha fracasado en esa misma región, casi ese mismo proyecto, ¿no? Entonces, desde Porfirio Díaz, o antes de Porfirio Díaz, ya se quería instalar un tren interoceánico ahí, ¿no? Pero bueno, la historia puede dar esas explicaciones, pero una última que a mí me parece más compleja, pero quizá la más necesaria, es la necesidad de la crítica, ¿no? En 2 sentidos. Por un lado, me parece que la historia puede brindar o contribuir o ayudar a construir justamente ese marco de comprensión, en este caso de las desapariciones forzadas, pero también de las violencias, ese marco de comprensión donde ciertos discursos, principalmente discursos políticos, o no tengan cabida, o si se realizan, tengan un alto costo político, ¿no? Es decir, la historia puede contribuir de manera crítica a construir este marco de comprensión, ¿no? En donde le sea muy costoso políticamente a un senador salir a decir que no hay desapariciones en México, o salir a decir que esos 400 zapatos de quién son si no tienen nombre, ¿no? Muy parecido a lo que había dicho Gustavo Díaz Ordaz
en el 77 cuando lo entrevistaron. Entonces a eso puede contribuir la historia, ¿no? A construir estos marcos de comprensión donde esos discursos cada vez sean más costosos o de plano queden desplazados. Pero otra cosa es que la historia puede traer a cuenta el pasado para someter a crítica al presente, ¿no? Un poquito eso es lo que intenté entre el Rancho Izaguirre y las desapariciones de los años 60. No nos vengan a decir que porque no hay un horno de capacidad industrial en un rancho, eso no puede ser un espacio de exterminio. ¿Por qué? Porque ya tuvimos espacios de exterminio que eran casas en este país. No necesitamos referirnos al ejemplo de Auschwitz, sino necesitaríamos traer a cuenta nuestra propia historia para someter a crítica el presente, ¿no? Como cuando uno le da un pastelazo así, eso puede hacer la historia hoy con el presente, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho, desde las formas más tradicionales de hacer historia hasta estos ejercicios un poco más críticos. La historia tiene mucho que decir sobre estos procesos.